En una antigua Corea, Jong-Ho es un siervo que lo perdió todo luego de que su familia fuera acusada falsamente de alta traición. El nuevo inspector de la región es Hee-ryang, alguien frío y feroz, temido por muchos. Además es el responsable de quitar la vida a toda la familia de Yeon-ju. Es por esto que el bello joven buscará hacer pagar a aquel hombre, aunque le tome varios años llegar a él. Durante una noche con una hermosa luna llena, un trágico suceso ocurrió ante los ojos de Yeon-ju. Las vidas de su padre y de toda su familia fueron arrebatadas de forma despiadada. Aquel espadachín solo se burló de él, diciéndole que su futuro ya estaba establecido. Así es como pasó de ser un noble a ser un simple huérfano. 5 años después, vemos a un bello joven siendo golpeado por haberse defendido de unos rumores que una persona estaba diciendo sobre él, un rumor de que vendía su cuerpo. Cuando estuvo a punto de tirarle una piedra a aquel insolente, Moon-won, su joven maestro, detuvo la pelea. Ya a solas, el más joven le preguntó el porqué de haber interferido cuando parecía estar ocupado, pues era un gerente de construcción que estaba encargado de reparar el muro de una fortaleza. El joven amo lo regañó por meterse en problemas. Él ya se había encargado de que pensaran que estaba desvivido, así que podía vivir una vida normal, pero si seguía así, el menor no podría ganarse la vida. Le dijo que cuidara bien de su bonito rostro, y Yeon-ju respondió que sabía bien las intenciones con las que lo decía. Sabía de la oscuridad detrás de sus palabras, y así fue besado a la fuerza, pero el menor le mordió el labio para alejarlo, diciendo que no le gustaba hacer ese tipo de cosas, aun cuando su cuerpo reaccionaba a sus toques. Aunque Moon-won siguió insistiendo, el contrario lo detuvo con una cachetada, y le advirtió con que no lo necesitaba antes de irse. Yeon-ju estaba pensativo, era el último de su familia, estaba solo, y los que le habían quitado todo ahora gobernaban el reino. Estaba al borde de un precipicio, dudando de si terminar todo de una vez, pero no tuvo el suficiente valor para hacerlo y pidió a los cielos que le dieran una oportunidad para devolverle todo el dolor que le causó aquel hombre que destrozó a su familia. Más tarde oyó algunos rumores, los cuales llevaban el nombre de Hee-ryang, lo que llamó rápidamente su atención, pues esta era la oportunidad que tanto había estado esperando para vengarse, ya que esa era la persona que había quitado la vida a su familia frente a él. Es debido a esto que el pelinegro vuelve donde su señor para pedirle un favor, comenzando así su plan. Su idea era que el joven amo lo mandara a trabajar dentro del palacio, y para esto le dijo que había escuchado que los sirvientes de ese lugar no son tan maltratados, dándole a entender que quería trabajar en mejores condiciones, ya que donde trabajaba en ese momento, la mayoría del tiempo tenía problemas y aquel lugar le recordaba a su familia. Moon-won aceptó aquello luego de que el menor lo besara para convencerlo, pero solo si dejaba de rechazarlo, es decir, que le aceptase cada vez que quería o besarle o que hicieran el delicioso, a lo cual Yeon-ju aceptó con tal de poder ir a Gamyeong, el lugar donde estaba el palacio. Pasó un mes y el pequeño pelinegro recorría el exterior del palacio, guiado por otro de los sirvientes para llevarlo donde estarían los demás. Al llegar, ya se habían esparcido algunos rumores, pues era algo poco común que un sirviente de afuera entrara tan fácilmente al palacio a trabajar. Lamentablemente los demás sirvientes apenas vieron al chico, lo agarraron para llevarlo a su ceremonia de iniciación en un lugar algo apartado para que no les vieran. Por otro lado, Hee-ryang se encontraba en el exterior platicando sobre lo que debía hacer para tratar con los militares privados que algunos nobles tenían, y pronto se encontró con una escena que no esperaba. Algunos sirvientes estaban tirando agua a Yeon-ju. Cuando todos notaron quién estaba frente a ellos, rápidamente se disculparon, arrodillándose y bajando la cabeza, incluido el de piel pálida, quien estaba algo impresionado de verle tan pronto. El moreno se dio cuenta de que estaban molestando a aquel chico, por lo que mandó a los demás a irse a cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, al parecer él había reconocido a Yeon-ju, o al menos se le hacía bastante familiar, cosa que no le gustó al menor, pues si el contrario llegara a reconocerlo, su plan podría ser descubierto. Así es que mintió, y cuando el mayor le preguntó si se habían visto, solo respondió que siempre había estado trabajando en otro lado, por lo que nunca habría podido ver a alguien tan importante como él. Sin embargo, Hee-ryang dijo que quizá era porque su apariencia destacaba mucho, acercándose peligrosamente a su rostro, y el más bajo no tuvo de otra que apartarse, excusándose que estaba enfermo, y cuando estuvo por levantarse, Yeon-ju tropezó, siendo sujetado por el inspector, quien le pidió que tuviera cuidado. Para el menor era tan confuso lo que había pasado, su cercanía no le había incomodado, a pesar de todo lo que le había hecho. El auditor estaba en una reunión con uno de los funcionarios que estaba investigando para ver si había pruebas de corrupción, pero no encontró alguna, aunque sabía bien que él era un espía.
Este hombre le había llevado 2 mujeres para que escogiera y lo acompañara, pero Herian se dio cuenta de que había usado a esas mujeres para que, si llegara a aceptar, pudiera tener una espía mucho más cerca. Obviamente el auditor no cedió y las rechazó, diciendo que no eran de su agrado. Ante ello pensó en aquel joven sirviente. Su rostro era muy hermoso como para ignorarlo y deseaba poder probarlo pronto. Unos días después, en la noche de celebración del nuevo inspector, un par de funcionarios se acercaron a felicitar al moreno, aunque indirectamente dijeron que sabían que luego de la lucha que sus militares privados tuvieron para retirar a los salvajes del territorio, para el tribunal ellos eran una espina, debido al poder que tenían ante la gente y sus soldados. Sin embargo, Herian lo negó con una sonrisa y les agradeció su apoyo al reino. Más tarde, uno de esos funcionarios, sin querer, vio cómo Herian tenía el delicioso con uno de los artistas que fueron a la celebración. Aunque se sorprendió, aprovechó aquello para poder usarlo en contra del inspector, ya que era una de las personas que querían lejos a este. Esa misma noche, el joven amo y Yeonju hicieron el delicioso, lo cual terminó con una marca notoria en el cuello del menor, el cual no se había dado cuenta de que la tenía. Para el más bajo, esos encuentros eran solo algo casual, pero para Moonwon era distinto y tenía sentimientos por él, porque al terminar se le confesó, pensando que el pelinegro sentía lo mismo, aunque el contrario solo lo rechazó, dejándole en claro el por qué aceptaba que hicieran eso. Al día siguiente, el funcionario, que sabía el secreto de Herian, fue a buscar al funcionario espía para avisarle que no había funcionado con las chicas porque no era del gusto del inspector. Él tenía preferencias diferentes, quería a chicos deslumbrantes que se den por atrás, lo mejor sería poner un espía así para él, pero que lo conozca de forma natural para que no sospeche. Por otra parte, Manjo, un anciano que era un alto funcionario en la provincia, estaba teniendo una competencia de tiro al blanco con el inspector. Este último sabía bien que aquel viejo era el que estaba detrás de todos los movimientos sucios de los otros funcionarios, así que había planeado envenenarlo con vino medicinal que le fue otorgado como premio por haberle ganado. Aunque el moreno utilizaba métodos no éticos para cumplir sus objetivos y seguir las órdenes de sus superiores, de alguna manera ayudaba a mantener la paz en el reino. Algunos días pasaron desde que Yeonju llegó al palacio, se encontraba ideando una manera de entrar en este sin ser visto por la noche. Para su mala suerte, se topó con otros sirvientes que lo empujaron e hicieron que se le cayera una vasija, rompiéndola, y cuando se puso a recoger los pedazos, se lastimó la mano. Sin embargo, pronto el inspector llegó y lo vio. Estaba paseando fuera del palacio y se acercó a ver su mano lastimada para ayudarlo. Solo que el menor dijo que estaba bien y continuó con su trabajo mientras Herian lo veía atento, quien notó la marca que tenía el más bajo en su cuello y se lo hizo saber de manera casual, soplándole en la zona. Dejó pensativo a Yeonju porque el inspector tenía un especial interés en él. Ya pasadas las horas, el funcionario que anteriormente le llevó mujeres al moreno llamó al pelinegro para darle el trabajo de seducir a Herian e infiltrarse como espía para ellos. El joven se negó en un principio por miedo, pero luego de pensarlo bien, aquella era la mejor manera de infiltrarse dentro del palacio, justamente para su venganza. Para la mala suerte de nuestro protagonista, Herian no era tonto, pues apenas vio a Yeonju entre los sirvientes dentro del palacio, supo que lo habían puesto como un espía. Esto mismo se lo comentó a Yeonju cuando estaba a punto de darle un baño, pues el mismo inspector se lo había pedido, para jugar un poco con aquel chico. En ese momento, el pelinegro se sorprendió, preguntándose cómo es que se enteró de aquel plan. Como Herian ya tenía los ojos encima de aquel muchacho, comenzó a tocarlo, revelando que en realidad el que lo pusieran como espía le ayudaba bastante, pues tenía interés en él y aquello le ahorraba el tener que llamarlo desde dentro del palacio. Yeonju por su parte se encontraba entre la espada y la pared, pues aceptar sus caricias cuando fue ese mismo hombre el que quitó la vida a toda su familia le hacía temblar de miedo y coraje, pero tampoco podía rechazarlo, si no su plan no funcionaría. En un intento de escapar, pero a su vez de aceptarlo, dijo que era su primera vez, por lo que en ese momento no se encontraba preparado, solo que por la marca de su cuello, lo único que recibió como respuesta fue una risa de parte del mayor, quien simplemente se lanzó encima de él, comenzando a tocarlo y besarlo. Aquello terminó con un pelinegro rechazando de manera inconsciente al mayor, dándole una bofetada. Su cuerpo estaba temblando entre enojo y miedo, y por la desesperación y aturdimiento, tomó una pinza de cabello para intentar clavársela en el cuello, pero fue detenido a tiempo por Herian, quien llamó a los soldados para que llevaran a Yeonju a la cárcel. Pronto todo el palacio se enteró de lo que pasó.
pero la versión era de que el sirviente se había metido a la cama del inspector para seducirlo y al ser atrapado fue llevado a la cárcel y sería castigado por el propio Moreno, quien parecía tener especial interés por él. El menor estaba pensativo. Él había creído estar preparado para su venganza, pero en cambio había sido débil de mente y casi se quita la vida por desesperación y el miedo. De solo recordar ese momento, tembló de nuevo. Primero fue visitado de inmediato por el funcionario que lo había mandado como espía, quien le dio una herramienta filosa para que se desviviera y de esta forma evitar decir algo que no debía. Pero justo llegó Hirian, pues sospechaba que el funcionario iría a ver a Yeonju, así es que evitó que aquel viejo lastimara al joven, enfrentándose a él y diciendo que sabía bien sus intenciones, de espiarlo para beneficiar a sus superiores y que no sería perdonado por sus delitos mientras le clavaba en el pecho la misma herramienta que le entregó al sirviente para que se desviviera. De esta forma ordenó la destitución del funcionario y la libertad del menor luego de pasar una noche en la cárcel, que lo dejasen libre por la mañana. El pelinegro al saber esto y como no quería marcharse para seguir con su plan, le pidió una última oportunidad para mantenerse a su lado dentro del palacio. Por esto es que Hirian, como una prueba, intenta tener el delicioso, pero solo termina frotándose entre sus muslos y diciendo que a la próxima vez él no quería ver una expresión de miedo o disgusto en su rostro. Lo besó a la fuerza y comentó que podía notar cómo temblaba de miedo al estar debajo de él, aparte de preguntarle el por qué aguantaba todo eso si sabía que él era quien había quitado la vida a su padre ante sus ojos, o sea que sí, el mayor ya sabía perfectamente quién era Yeonju. Además, dijo que lo había investigado luego de conocerlo y al enterarse de su pasado, quiso dejarlo ir. Sin embargo, el menor se había acercado aún más a él y eso no lo entendía. El contrario respondió que lo había hecho para sobrevivir. Pero el inspector dijo que podía hacer si siempre que lo tocaba se llenaba de miedo. Lo dejaría ir luego de unos días porque se sentía mal que para el más joven fuera una pesadilla cada que lo tocara, a pesar de que era tentado siempre que veía el esbelto cuerpo del chico. Más tarde, Hirian platicó con sus subordinados sobre el despido del funcionario, y pronto se enteró de que Manjo había desvivido inesperadamente. Era más que obvio que fue por el vino envenenado que le regaló. En ese instante recordó al pálido joven que se obligaba a sí mismo a seguir sus órdenes, a pesar de que odiaba ser tocado por él. Aquello le atraía de sobremanera y era ridículo. Nunca antes le pasó algo así. Luego de unas horas, el joven amo se enteró de lo que Yeonju había hecho y que estaba en la cárcel. No sabía mucho más, aparte de que al parecer estaba ahí por haber abofeteado al inspector, y queriendo ayudarle a salir de aquel lugar, habló con Hirian para que por favor lo dejara libre, a lo que el mayor aceptó, ya que en realidad lo iba a hacer sin que el otro se lo pidiera, aunque con todo ello pudo notar que Mungwon y aquel sirviente se amaban. Debido a todo el riesgo que tomaban, definitivamente tenía que deshacerse del chico antes de tener algún tonto sentimiento por él. El joven amo fue donde Yeonju, avisando de que se podían ir de ahí, apenas el moreno encontrase otro sirviente, pero aquello hizo enojar al pelinegro, pues él no pensaba irse. Comenzaron a discutir, y de un momento a otro, Mungwon intentó tomar a la fuerza al menor, dándose cuenta de las marcas que Hirian había dejado en él. El mayor primero pensó que quizás había sido obligado, no obstante el más bajo mintió, diciendo que él también había querido aquello, y eso causó la ira del mayor, por lo que nuevamente intentó tomarlo a la fuerza, tocando su cuerpo sin importar las veces que el contrario se negase. Esa noche el moreno desvió su destino para ir a pedir a un chico de compañía, quien de casualidad fue él mismo con el que tuvo el delicioso la noche de la gran celebración. El chico estaba emocionado, pero al inspector poco le importaba, solo quería que se callara y lo tomó con rudeza mientras se imaginaba que lo hacía con el pequeño pelinegro. Era demasiado riesgoso hacerlo con ese sirviente debido a su pasado, sin embargo no podía sacarlo de su cabeza. Luego de que Mungwon lo tomara a la fuerza, Yeonju estaba desesperado, no podía irse, más ahora que el joven amo al parecer quería encerrarlo en un lugar apenas fuera liberado. Tenía que intentarlo de nuevo, y para llamar la atención del inspector y volver a ser su sirviente, se le ocurrió otro plan. Ya a la mañana siguiente, un guardia fue a avisarle que fuera a recoger sus cosas para que pudiera irse, pero encontró al pálido joven tirado en el suelo sin responder. Al acercarse es que pudo ver lo que pasaba. Aquel chico se había mordido la lengua para quitarse la vida. Había recordado que hacía 5 años, parte de las mujeres que quedaron sin familia y eran esposas de supuestos traidores como él, se mordían la lengua para quedar sin vida y no ser parte del botín enemigo. Sin embargo, nunca había visto a nadie desvivir por esa práctica, y así fue como el guardia lo encontró con la boca llena de líquido vital.
El inspector se reunió con su buen amigo Yundo, quien lo ayudaba a gobernar la región, por lo que le pidió que investigara una zona y arrinconara a Gilsu, uno de los nobles que había estado causándole problemas. Lo mejor era causar disturbios entre los miembros de ese grupo, para eliminarlos más fácilmente. También le preguntó sobre el sirviente que estaba en la prisión, enterándose de lo que había pasado con el pálido chico. Para él era algo patético intentar desperdiciar la vida que él le había otorgado de esa manera. Así ordenó que lo llevaran con él cuando el menor se recuperara de sus heridas, pues debía enseñarle una lección. Más tarde, Yeonju fue llevado amordazado a la habitación de Hirian, y una vez ambos estuvieron de frente, el mayor lo revisó para saber sus intenciones, notando que solo había sido algo leve, y el joven le explicó el motivo de aferrarse a él por más que le hubiera quitado la vida a su padre, y era porque no tenía nada más. Quería estar del lado del que tuviera más estatus, ya que alguien humilde como él no podía cuidarse a sí mismo. Además, si se quedaba a su lado, en algún momento podría obtener un título como funcionario o noble tradicional. No importaba si solo lo veía como un agujero o trofeo, porque el mayor era alguien que lo podía llevar más lejos que solo ser un sirviente más. Obviamente dijo todo ello entre lágrimas, actuando lo mejor que podía para parecer débil y necesitado de él, pues estaba en juego la dignidad de su familia. Declaró que su cuerpo antes había reaccionado por sí solo y rechazándole, puesto que había pasado por muchos encuentros desagradables, por lo que cuando el auditor lo tocaba sentía miedo. Sin embargo, no era precisamente por el recuerdo de cómo desvivió a su familia. El mayor solo se rió y decidió creerle, acercándose de nuevo para tomar al menor, a lo que éste lo rechazó una vez más. Por eso Herian dijo que debía probarle que estaba dispuesto a hacerlo. Comentó que la cicatriz debajo de su ojo fue hecha cuando el rey le ordenó desvivir al padre del más bajo, y que si lo besaba, entendería qué tan determinado estaba por sobrevivir. El joven lo hizo, pero en su mejilla, y el contrario no tardó en besarlo adecuadamente, subiendo las cosas de temperatura hasta que el pelinegro lo detuvo, poniendo como excusa de que se encontraba sucio, debido a su tiempo en la cárcel. Así que el mayor llamó a un sirviente para que le preparase un baño, pero lo que Yeonju no esperaba era que le pidiera bañarse frente a él. Pasados los minutos, aquello calentó al mayor, de modo que, siendo esta vez un poco más suave, tomó al joven y estuvieron haciéndolo hasta el punto en el que el más bajo se desmayó. Horas después, el menor tuvo una pesadilla en donde tomaba la espada de su amo para poder atravesársela, solo que no había funcionado y el moreno se burlaba, diciendo que no sería tan fácil deshacerse de él. Se despertó abruptamente, lo cual despertó también al otro, y ya más calmado conversaron sobre las cicatrices de este, pues el chico le preguntó el cómo las obtuvo. Herian le contó solo un poco sobre ello, pero no dijo mucho más, puesto que era muy cuidadoso con hablar sobre su persona. El más joven recordó cómo cuando era niño, antes de la tragedia, era tan feliz con su padre y cómo se enteró de lo que pasaba en el gobierno. Un grupo estaba tratando de rebelarse y uno de los que los ayudaba era Herian, conocido por ser despiadado y hacer de todo con tal de subir de rango. Su padre solo había intentado apaciguar el caos que se avecinaba, pero fue incriminado de la peor manera y ahora uno de los culpables vivía la buena vida y lo tenía entre sus brazos. La mañana siguiente llegó, y Yeonju fue asignado como el nuevo sirviente del inspector, por lo que si éste lo llamaba, lo debía atender de inmediato. El pelinegro estaba feliz porque de esa manera tendría más posibilidades de quitarle la vida al hombre, y así acabar con su humillación. Por el momento tenía la ventaja, ya que como el cargo de inspector lo tenía ocupado, casi no estaba en la residencia, de manera que podría idear un buen plan. Sin embargo, sabía que sería difícil, pues el mayor hasta dormía con los ojos abiertos y estaba atento a cualquier situación que pasara. Debía ser cauteloso y golpearle antes de que se diera cuenta. Pensó que quizá era una buena opción usar una sustancia letal, pero para eso necesitaba conseguir uno realmente letal. No sabía si habría una persona con los suficientes medios para ayudarle. De todas formas tenía que aprovechar que Herian tenía interés en él. Por otra parte, el moreno se encontraba interrogando a alguien, preguntando cómo le aseguraba que lo que respondía fuera la verdad. Fue por eso mismo que antes de que dijera algo, Hirian sacó su espada y no demoró en enterrarla en una de las costillas del hombre, quien no pudo hacer nada, ya que estaba amarrado a una silla por el interrogatorio. El mayor le preguntó al hombre si fue él quien ayudó al clan para ganar la fortuna que ganaron. Ante el dolor intenso que sentía, dijo que lo único que recibió fue dinero y favores. Él solo era un testigo de aquello y no sabía nada más, que cualquier información más allá era solo conocida por los del clan y que él simplemente era un intruso.
Poco después, terminando el interrogatorio, el inspector ordenó que llevasen al hombre de vuelta a su casa, pues no valía la pena quitarle la vida. Luego de aquello, el moreno volvió a la residencia para poder pasarla bien con su juguete personal, es decir, Yeonju, quien para ese momento se encontraba escalando un árbol con algo de dificultad, pues las marcas de su cuerpo aún le dolían. No obstante, cuando llegó a una rama firme, se sentó observando el paisaje desde arriba. Estaba viendo a los que custodiaban los muros de la residencia, dándose cuenta de que en ese momento había pocas personas. Si memorizaba bien cómo se movían, seguro podría salir de ahí. El pelinegro estaba intentando idear algún plan, pero sus pensamientos se esfumaron cuando una mano le agarró por el tobillo y lo tiró hacia abajo. Era Hirian, preguntándole cómo podía tener tanta energía para subir a un árbol. Como aún lo sostenía en sus brazos, el más alto aprovechó para tocar un poco la parte trasera del chico, quien terminó bajándose de sus brazos. Al estar ambos muy cerca, el menor se dio cuenta de que en una de las mangas del contrario había manchas rojas. Eran del hombre interrogado. Yeonju de inmediato preguntó si le había quitado la vida, pero el inspector solamente dijo que le hizo daño para confirmar lo que pensaba. Este último miró de arriba abajo al más bajo, dándose cuenta de que estaba algo caliente, pues sus botones estaban duros. Fue por eso mismo que lo acorraló contra el árbol y comenzó a besar su cuello. Paró un momento solo para preguntarle al otro si quería que lo hicieran. Este último respondió que no quería estar afuera, porque alguien podría verlos. Sin embargo, no negó ni aceptó su propuesta. Hirian tomó al pelinegro y lo llevó dentro para seguir, aunque cuando vio que estaba algo inflamada aquella parte del otro, decidió que podría jugar con la boca de este. Para sorpresa del mayor, Yeonju no era muy bueno con eso, y ante un comentario que el más alto le hizo, el menor se enojó, poniéndose desafiante y diciéndole que entonces le enseñara, porque no sabía qué más hacer con su boca. El gobernador se sorprendió porque el menor le había mirado directamente a los ojos, pero aún así le enseñó, utilizando sus dedos y diciéndole lo que tenía que hacer. Poco tiempo después el menor aprendió rápido y cuando terminaron, el mayor dijo que le acompañara a su otra habitación. Allí sacó varias cosas caras que él ni siquiera usaba y le ofreció al menor estas, ya que ahora él era el único que le servía de forma íntima. Tenía que ser más bueno con él. El menor no dijo nada y vio cada cosa con detenimiento, entre ellas un libro. Aquello no le traía buenos recuerdos, debido a que una vez unos niños lo molestaron por estar aprendiendo sobre las enseñanzas nobles, cuando ya había caído en desgracia y era un simple sirviente. El inspector, al notar el interés, dijo que si le gustaba leer, podría traerle más libros, pero Yeonju respondió que aquel tipo de libros hacía tiempo que se le había olvidado cómo leerlos. Hirian comentó que ahora él estaba viviendo bien y que no necesitaba leer libros ni hacer nada más, aparte de mantener su cuerpo limpio y listo para él, así él le daría todo lo que quisiera. Por aquel comentario, el pelinegro se molestó un poco, pero lo vio como una oportunidad para acercarse al mayor, por lo que aceptó y dijo que seguro era mejor así. Cambiaron de tema y Yeonju esta vez tomó una especie de diadema. El mayor le preguntó que por qué no se hacía una coleta y al estar de espaldas a Hirian, este último comenzó a peinar al menor. Notó cómo se sonrojaba cuando pasaba las manos por sus orejas. Al parecer había encontrado su punto débil, por lo que decidió jugar un poco, aunque el pelinegro se separó. El más alto dijo que podía tomar a cualquiera de sus sirvientes para que le ayudara en lo que necesitaba, pero Yeonju, al pensar que quizás quería vigilarlo, no aceptó. Al día siguiente, el amigo del inspector llegó a verle. Le llevaba información sobre el clan del que habían hablado en la interrogación. Eran buenas noticias. Poco después el pálido chico apareció, ya que llevaba algunos aperitivos para su amo y su invitado, pero al momento de dejar la mesita cerca de ambos, el mayor aprovechó para tocarle atrás, cosa que hizo enojar y avergonzarse al menor. Se levantó de inmediato y con enojo, pero sin decir nada, salió del cuarto. Yundo le dijo al mayor que aquel chico le parecía algo mal educado y de mal temperamento. Más que nada estaba un poco sorprendido también del por qué Hirian decidió quedarse con aquel chico, sabiendo que podía ser un enemigo. Había que vigilarlo porque podía verse débil, pero en cualquier momento le podría traicionar. Sin embargo, el inspector tan solo rió, pues no encontraba a Yeonju más que como un pequeño felino que a lo mucho llegaría a ser un gato salvaje. El moreno estaba seguro de que aquel chico no se atrevería a levantarse contra él, ni hacerle algo. Yundo, incrédulo, le preguntó cómo era posible que pudiera mantenerlo a su lado cuando podría ser sospechoso de querer lastimarlo, pero el mayor le comentó que era divertido. Dijo que sabía que Yeonju intentaba parecer inocente, quería molestarlo porque lo encontraba lindo.
Poco después llamó a uno de sus sirvientes, diciéndole que necesitaba que buscara a alguien fuera de la residencia. Se trataba de Dami. Esta persona era el chico con el que Herian tuvo intimidad para divertirse antes de conocer al pelinegro. El castaño ya se encontraba en la habitación junto con el moreno, quien le dijo que esperase unos momentos. Poco después llegó Yeonju y al ver a aquel chico, de inmediato preguntó quién era. El mayor le contestó que era un cariñoso de la calle, a quien de ahora en adelante podía usar como su sirviente. Ante esto Dami se sorprendió porque no le habían dicho nada hasta ese momento. De igual forma no pudo evitar sentirse algo nervioso, pues al ver a Yeonju y su belleza, se preguntó quién era. Herian le dijo que como él era de esa forma, el menor no tendría por qué sentirse despreciado por su sirviente ahora, ya que básicamente Dami hacía lo mismo que él. Yeonju simplemente no dijo nada más, agradeció la generosidad del mayor y preguntó que si le había llamado para solo presentarlo. Sin embargo, Herian le contestó que no, jalándolo del brazo y haciendo que se sentara sobre su regazo. Ahora que tenía a dos cariñosos, podría divertirse mucho más. Mientras tenía a Yeonju sobre él con el torso descubierto, llamó al castaño para que se acercara, diciéndole que podía tocar al pálido chico, ya que le daba permiso especial de hacerlo. El menor se negó, diciéndole que aquello no le estaba gustando, pero antes de que siguiera hablando más, el gobernador le besó para después volver a llamar al otro cariñoso, diciéndole que tocase al pelinegro. Dami estaba avergonzado, pero si bien se movió, no fue porque quisiera aquello, sino por el temor que tenía, pues si no obedecía las órdenes le arrebatarían la vida, o eso pensaba. Fue por esto que aún algo inquieto comenzó a tocar a Yeonju, quien no podía siquiera decir algo, pues el mayor le tapó la boca con una de sus manos. El pelinegro no quería aquello, y con la mano que tenía suelta agarró el brazo del castaño para detenerlo, cosa que al mayor le disgustó y terminó corriendo su mano para que no pudiera moverla. Dami no supo si seguir haciéndolo, pero Herian, cansado de la lentitud del otro, agarró la cabeza del chico para que complaciera al menor. El pelinegro, a pesar de no querer, no podía evitar que su cuerpo reaccionara, cosa que odiaba, pues no podía controlar su cuerpo. Ambos, tanto el moreno como el cariñoso, tocaron al menor. Sin embargo, no pasaría de eso, pues el mayor dijo que como el cuerpo de Yeonju le pertenecía, debía estar tranquilo porque no dejaría que el castaño le hiciera nada más. Cuando terminaron aquello, el pálido chico se levantó de inmediato, indignado, diciendo que iría a su habitación, no sin antes mirar a Dami y ordenarle que se apartara, a lo que asustado lo hizo. Herian llevó hacia afuera al castaño y le dijo a uno de sus hombres que le llevaran a cualquier lado a dormir. Poco después fue a la habitación del menor, estando a punto de entrar, pero el pelinegro apenas lo escuchó, dijo que no entrara porque no quería verle. El mayor simplemente se rió y abrió la puerta, diciéndole que por qué tenía que importarle lo que él dijera, y apenas Yeonju lo vio entrar, agarró lo que estaba a su alcance y comenzó a lanzárselo al mayor, quien reía y esquivaba algunas cosas. Apenas se acercó a él, detuvo sus manos y le dijo que no había manera de escapar. El joven siguió diciéndole que no quería hacerlo esta vez, no estaba de humor y que haría lo que quisiera después, pero que por el momento lo dejase. Sin embargo, el mayor lo ignoró, recibiendo una mordida en su brazo que lo dejó marcado. Herian le preguntó, ya más calmado, que cómo se atrevían a hacer aquello, que si debería dejarlo pasar, pero el menor contestó que no podía hacer más. A pesar de que le reclamara, suplicara o gritara, el mayor no lo escuchaba, no tomaba en cuenta su opinión. El más alto se fijó una vez más en el rostro ajeno y le preguntó si había llorado, pues sus ojos estaban algo rojos, y Yeonju respondió de inmediato que no. Herian decidió jugar un poco más y le dijo que si le miraba directamente a los ojos contando hasta 5, le dejaría ir y obviamente el menor lo hizo. Le miró directamente mientras el mayor contaba. Lo hizo demasiado lento para molestar al otro, pero cuando estaba a punto de decir 5, un sonido despistó a ambos. Al pelinegro le había dado hipo y aquello hizo que dejara de mirarlo y le diera la espalda. Se sentía avergonzado. El mayor terminó sentándose al otro extremo, llamándole para que fuese con él, diciendo que por esa vez prometía no hacerle nada, pero que quería ayudarle con el hipo. Yeonju terminó en el regazo del contrario, quien comenzó a masajear su garganta. Yeonju dijo que si le pedía que tuviera intimidad con un extraño, obviamente él y cualquier persona odiaría aquello. Herian preguntó si es que la orden que le dio había sonado así. Sin embargo, le dijo que aunque él no lo viera así, él se sintió muy incómodo. Aún así no se le olvidaba que su vida dependía del mayor. No pasó mucho para que Yeonju le dijera que el hipo había desaparecido.
El más alto le preguntó si se sentía mejor, y el otro respondió que sí, para poco después preguntar si el señor se sentía bien, por la mordida de antes. Este contestó que un rasguño así no dolía para nada, pero que podía pagarle con su cuerpo más tarde. Claro que ese comentario no le agradó al pelinegro, aunque no dijo nada. Descubrió la mordida que le había dejado y se acercó a soplarle, causando la atención del mayor, quien le preguntó qué hacía y Yeonju respondió que deseaba que la mordida mejorara pronto. El gobernador no pudo resistir mucho más y terminó dándole un pico. Al parecer pensaba ir con calma, de tal manera que el menor le aceptara, y así fue, porque poco después el pelinegro abrió su boca para profundizar el beso, escalando las cosas. Al día siguiente, el más pálido se levantó y se vistió para poder lavarse. Aunque apenas abrió la puerta se encontró con Dami, sentado frente a esta, quien al verle se levantó y dijo que le habían ordenado esperar y atenderle. Fue así que el pelinegro le pidió agua para lavarse. La noche anterior, luego de hacerlo, el menor le preguntó al inspector si podía salir de la residencia, y el otro le cuestionó a dónde quería salir. Yeonju dijo que quería ir a dar una vuelta por el mercado y ver la tumba de su hermano. El moreno le dijo que como era su favorito, podría mandar a hacer las mejores mercancías que quisiera, que no había necesidad de merodear el mercado. Sin embargo, con el tema de su hermano, terminó diciendo que eso tampoco sería posible. El más bajo, por su lado, se deprimió un poco, pero no dijo nada, solo le dio la espalda al mayor en la cama y este último lo abrazó por detrás, preguntándole si pasaba algo. Le dijo que era por su bien no dejar que fuera a visitar a su hermano, pues podría arrepentirse de tenerlo como amante, aunque no quisiera admitirlo. Aquello hizo que Yeonju sonriera. A veces el mayor decía cosas astutas para callarlo. Cuando el menor terminó de arreglarse bien, agradeció a Dami por haberle traído agua. Este le hablaba formalmente por ser su sirviente, pero el pelinegro le dijo que no era necesario, ya que ambos eran igual de humildes y al parecer el castaño era mayor. Debido a esto, Dami se alegró, diciéndole que quería hacerse más cercano a él, y el otro se sorprendió ante su actitud, ya que le tomó desprevenido. El mayor se disculpó por lo de antes, es decir, cuando lo tocó por obligación, y Yeonju simplemente dijo que no se preocupara, pues sabía cómo era Hirian de peligroso si alguien no acataba sus órdenes. Ambos siguieron hablando, y el pelinegro encontró una manera de que ese torpe chico pudiese ayudarle, pues si se hacía a su amigo y le persuadía, quizás podía ser útil. El gobernador se encontraba en otro cuarto y se había dado cuenta de que en poco tiempo el pueblo del norte pasaría por una hambruna. De cierta forma era su trabajo que aquello no pasara, y de solo pensarlo le agotaba. Tuvo que salir debido a unos gritos provenientes del jardín frente a la habitación del menor, resultando que Dami y Yeonju estaban jugando. El mayor, al notar al menor divirtiéndose, solo decidió irse mientras sonreía. La noche anterior ya había ordenado al castaño que vigilara de cerca al de piel pálida para que no se metiera en problemas y se mantuviera lejos de los terrenos de la corte, informándole de todo. El pelinegro estaba comiendo junto con Dami, el cual escuchaba las quejas del otro porque solo le servían de comer carne y ningún bocadillo dulce. El auditor estaba de viaje y ordenó que no le dieran dulces. Sin embargo, el sirviente se lamentó de que desperdiciara la comida y por ello el menor le dio de comer. Esto hizo que el mayor viera con buenos ojos al chico, no entendía cómo podría meterse en problemas. Más tarde, ambos estaban disfrutando del clima fuera del anexo y se encontraron con una gata, quien tuvo confianza con Yeonju, por lo que el castaño le preguntó si se la iba a quedar, solo que el menor negó, diciendo que era suficiente con que una mascota estuviera enjaulada, refiriéndose a sí mismo. Por esto fue que Dami terminó confesando lo que le había ordenado el inspector, y al de piel pálida no le importó mucho, pues su amigo no tuvo elección a negarse. El pelinegro explicó que no sabía por qué la vigilancia, ya que lo único que le pidió a Hirian fue ir a ver la tumba de su hermano. Le contó que tuvo una vida difícil junto a este luego de que su familia fuera eliminada por la supuesta traición y lo perdió porque no tuvieron dinero para pagar la medicina cuando éste enfermó. Así fue que se quedó totalmente solo. Luego el gobernador se fijó en él y lo tomó como amante, pero debido a su trabajo y al pasado de Yeonju, por eso dudaba de él. Dami se lamentó por el menor, pues su vida fue dura y limitada, a diferencia de él que era humilde, pero libre como un pájaro. Le ofreció ayuda para que se escapara, así podría disfrutar un rato de la libertad. Planearon la huida del chico, quien se burló internamente porque el sirviente fuera tan iluso y cayera con solo unas cuantas palabras. No perdió el tiempo y fue a la casa del jefe Choi, el funcionario que lo había enviado como espía anteriormente y que había perdido su cargo, lo que causó la burla del pelinegro.
No obstante, se acercó para pedirle su colaboración, no sin antes intimidarlo para que accediera. Después de todo, ahora era el amante del gobernador y era casi intocable. Por otra parte, Hirian se encontraba visitando al clan que se había asociado antes con Choi, pidiendo una habitación a Wang Hun, quien era el jefe. Al anochecer, ambos compartieron un trago, pero el funcionario, al recordar cómo desvivió Manjo por un vino adulterado, dudó en beber del licor, aunque terminó haciéndolo. El inspector confesó que sí había sido responsable de lo de Manjo y que estaba harto del poder que su clan ejercía sobre los pobladores, aprovechándose de ellos para aumentar sus riquezas. El rey había opinado que ellos eran rebeldes y debían ser eliminados, pero él pensaba distinto y quería ser selectivo con algunos integrantes del clan para llevarlos por el buen camino. No quería que ellos siguieran dominando esa provincia porque eso dejaba de lado al gobierno central y a su soberano. Herian había decidido apoyar al hijo de Wang Hun, quien estudiaba en la academia para nobles, pero a cambio debía traicionar a todo su clan, pues el inspector quería disolver por completo a su ejército privado. El hombre se estaba por negar, solo que el gobernante le advirtió que no sería piadoso con ninguno de ellos y los eliminaría a todos, que no dejara pasar esa oportunidad, siendo que los de su clan podían traicionarlo en cualquier momento. El mayor, al recordar cómo era despreciado por los suyos, se disculpó y aceptó ayudarle en todo, por lo que el contrario le pidió evidencia de su lealtad. A la mañana siguiente, el gobernador partió de allí, dejando atrás a Wang Hun, quien se había despojado de un par de sus dedos en la prueba de la noche anterior. Cuando Herian llegó a casa, se alegró porque Yeonju estaba animado, y este le comentó que estaba así porque se había recuperado por completo del resfrío del día anterior. El mayor le reprochó que jugara tanto en los jardines porque podría enfermarse de nuevo y que debía hacer cosas en el interior, como aprender de su sirviente algunos trucos de cama. Esto irritó un poco al pelinegro, pero se distrajo cuando cayó una carta al piso de las prendas que acababa de quitarle al inspector. Esta estaba manchada de líquido rojo, y el moreno dijo que no la cogiera, él se encargaría, lo cual causó sospecha en el más bajo, recordando su conversación con el jefe Choi, quien le contó que Gilsu era el más poderoso de la región norte, y podría encontrarlo en la casa de las cariñosas si salía del castillo. Además, le contó que Herian le había interrogado sobre el ejército privado de su clan, algo de lo que no tenía conocimiento. Con ello concluyó que el gobernador buscaba eliminar por completo a ese clan y quería saber cómo es que lo haría. Ante la intensa mirada del pelinegro, el moreno le preguntó en qué pensaba tanto y el otro se excusó diciendo que le preocupaba que tuviera tanto papeleo que atender. El más alto cuestionó si estaba quejándose por querer su atención y se recostó en su regazo para descansar. Yeonju preguntó sobre todos los informes que hacía y Hirian confesó que solo estaba deshaciéndose de ciertos males menores, trayendo malos recuerdos al más pálido, el cual le reclamó por decir cosas así, sabiendo su pasado y que hería sus sentimientos. El mayor le preguntó por qué decía eso si es que se mantenía a su lado debido a las comodidades que le daba y que no debía preocuparse por cómo gobernaba, que solo se mantuviera sano y animado para complacerlo. Sin embargo, el pelinegro preguntó si era malo que quisiera ser más íntimo y cercano con él, lo que fue refutado por Herian, ya que eran más que cercanos con sus cuerpos. Abrazó al menor y este intentó alejarse, pero terminó en el suelo con el otro encima, quien quería jugar un rato con él para revitalizarse. Así lo hicieron varias veces hasta que Yeonju se quedó dormido por el agotamiento, soñando con su pasado cuando intentaba sobrevivir junto a su hermano. Algunos soldados hablaron sobre cómo el tío del rey, es decir, el padre de los hermanos, conspiró para eliminar al gran príncipe, pero les parecía raro que un erudito y sus hombres intentaran hacer aquello. De todas maneras sentían pena porque aquellos niños sufrieran por los pecados de su padre, lo que provocó las lágrimas de un joven pelinegro por la injusticia que cayó sobre su familia. Su hermano mayor lo animó, diciendo que seguro pronto todo se aclararía y así podrían volver juntos a casa. Yeonju seguía durmiendo y Herian se acercó a acariciarlo, pero justo ahí escuchó cómo murmulló entre sueños que volverían juntos, dejándolo confundido. Más tarde, el más pálido despertó con dolor de cabeza, recordando su noche pasional con el mayor y que le suplicó porque le diera más, algo que era inaudito, ya que aquello era demasiado vulgar para su origen noble. Entendió que el moreno pretendía domesticarlo en la cama para que fuera de ella lo obedeciera fielmente. Aún así, no se dejaría llevar, tenía como objetivo vengarse y se aliaría con Gilsu para ello. Se puso a leer los documentos que la noche anterior el inspector estuvo escribiendo, buscando algo que utilizara a su favor hasta que encontró la carta con líquido rojo.
No obstante, Hirian volvió a la habitación y tuvo que disimular haciéndose bolita en la cama, pero no pudo huir de las bromas del mayor, quien dijo que parecía una suave oruga luego de acariciarlo. Esto irritó al menor y así el otro se dio cuenta de que este todavía no se había lavado y decidió ayudarle. Al terminar, le entregó al más bajo una caja que compró. Era un juego de mesa para que no se aburriera, lo que hizo que al contrario recordara cómo jugaba a ello. Aunque no era su actividad favorita, él prefería competir en arquería. Ante ese comentario, el gobernador dijo que por apariencia no parecía ser así, y Yeonju volvió a quejarse porque lo subestimara por su físico, pues aún estaba en crecimiento. Además de que el otro era muy grande a comparación de cualquiera y que seguro disfrutaba menospreciar a los demás por ello. El moreno negó aquello, eso solo provocó que fuera un blanco fácil durante las batallas y él solo intentaba sobrevivir en aquel duro escenario. Debido a la información de más que dio, se disculpó y comentó que pronto irían al campo de arquería para ver sus habilidades, algo que puso inquieto al menor. No entendía cómo le daría una oportunidad para ponerlo en peligro, pues por más que fuera alguien fuerte, si le daba un arco, podría hacer que se vengara fácilmente. Sin embargo, no se lo dijo, y solo dijo que estaba sorprendido porque antes estuvo reacio de que saliera de ese lugar. Herian respondió que era porque irían juntos, tenía curiosidad por ver sus habilidades y cómo se vería usando el arco. Yeonju no bajó la guardia, probablemente solo era una prueba de lealtad más, y comentó que solo estaba algo inquieto porque podría no hacerlo bien debido a la falta de práctica, pero que le agradecía por ser tan atento con él. Más tarde, y luego de haberlo hecho, el mayor tuvo que despedirse porque tenía un viaje largo pendiente, a lo que el pelinegro solo le deseó un buen viaje, diciendo que por más que tuvieron un pasado turbio, admiraba que fuera dedicado a su cargo como gobernador y que quería servirle no por necesidad u obligación, sino por un afecto real hacia él. Esto causó un poco de gracia en el más alto, pero le pidió que se cuidara mientras no estaba a su lado. Al otro día, Yeonju se encontraba en el mercado mirando unas artesanías de un mercader, el cual se molestó porque las tocara, y debido al menosprecio del vendedor, decidió mostrarle una funda de seda para que dejara de pensar que era un simple cariñoso. Así el señor se disculpó con él y terminó comprándole un accesorio, solo que era demasiado llamativo para su gusto. Quizá le quedaría bien a alguien apuesto y carismático como Hirian, aunque se asustó al caer en cuenta sobre aquellos pensamientos que tenía. En un flashback, el auditor fue a visitar inesperadamente a su padre, aunque este no esperaba ni quería verlo, ya que era una vergüenza para la familia porque además de ser un hijo ilegítimo, había conseguido aquel alto rango a costa de aniquilar a funcionarios inocentes. Por ello el mayor estaba furioso con su presencia, más al ver que no sentía nada de arrepentimiento por sus acciones, justificándose con que había hecho eso para poder exterminar a los bandidos del norte y transformar esas tierras a prósperas para su gente. El señor le lanzó una piedra para tinta en la cabeza, logrando lastimarlo mientras gritaba que no podía jugar con la vida de inocentes y que actuaba como una bestia rabiosa bajo el mando del príncipe, el cual estaba sediento de poder, con el objetivo de deslindarse de su origen como ilegítimo, y lo maldijo por todo lo malo que le hizo a los inocentes y que recibiría un castigo del cielo por sus acciones. Sin embargo, el otro dijo que sabía bien qué tipo de camino había optado por seguir mientras sonreía. Ya en el presente, el moreno observó cómo los soldados se entrenaban para poder enfrentar a los bandidos del norte. Estaba pensativo sobre lo que sucedió con su padre y aceptaba que con el tiempo los soldados no se daban cuenta cuántas vidas habían arrebatado, pero él sabía bien que para cumplir su objetivo tenía que eliminar los obstáculos, sin importar que fueran personas inocentes y aquellos fueran crímenes atroces. A su mente volvió las palabras que le dijo Yeonju sobre que deseaba servirle no por obligación, sino porque realmente sentía afecto por él. Se sorprendió un poco por pensar en aquel chico, no podía distraerse, más al saber que sus palabras eran vacías. Por otro lado, el pelinegro al fin se había reunido con Gilsu, quien tenía el poder de ayudarlo a conseguir el veneno para Herian, pues era el enemigo de ambos. A pesar de ello, estaba reacio a trabajar con el más joven, pero este le convenció de que el gobernador estaba arrinconándolo, pues ya había debilitado a su clan al deshacerse del coronel y al parecer alguien de ellos ahora trabajaba para el inspector, puesto que había visto una carta con un sello particular que significaba lealtad al moreno. El hombre, al reconocer la forma del sello, se puso nervioso y sacó su espada. No obstante, al escuchar todo lo que decía el más joven sobre el accionar del gobernador, entendió que no tenía de otra que trabajar con él y aceptó darle el veneno.
el cual sería entregado lo más pronto posible y dejado escondido en el muro del palacio para no tener que reunirse más ambos y levantar sospechas. El mayor le dijo que él diría cuándo Hirian tendría que desvivir, para que así su clan no se terminara de dividir y supieran que él fue el que ordenó aquello para protegerlos. Aunque Yeonju estuvo algo reacio a eso, decidió hacer caso y confesó que luego de cumplir con su venganza, se quitaría la vida, así que no podría delatarlo luego de cumplido su objetivo. Luego de la reunión, el pelinegro tomó un atajo para volver al palacio, pero se perdió y se encontró en un callejón con unos guardias, quienes al ver su lindo rostro lo acorralaron para cuestionarle si es que era un cariñoso, lo que enfureció al más bajo y terminó por huir de ellos luego de morder a uno de los hombres. Corrió hasta un supuesto desconocido, a quien le quiso pedir ayuda, pero cuando éste se dio la vuelta, notó que era Mangwon, su antiguo amo, y aunque éste se sorprendió por la presencia del menor, lo ayudó a esconderse hasta que los guardias se alejaron. Una vez tranquilos, caminaron por las calles, y el mayor le cuestionó por qué andaba por la calle solo, a lo que Yeonju mintió al decir que el gobernador no le había dejado visitar la tumba de su hermano, y por eso escapó del palacio para ir a verlo. El más alto estaba alegre de al fin verlo, además que se veía más animado y energético que cuando estaba con él. Por ello se lo dijo, solo que esto irritó al de piel pálida, quien quiso regresar rápido al palacio y fue detenido por el contrario. Este se disculpó por su actitud pasada y por lo que le hizo en las celdas, pensando que el asunto de la lengua había sido su culpa. Aunque el menor no le dijo la verdad de que fue una estrategia, dijo que no fue su culpa y que no lo odiaba. Lo que había odiado era su situación y no poder volver al pasado donde era feliz, así como despreciaba que otros le tuvieran lástima. Por eso dijo que dejaran todo en el pasado y ambos se encaminaron al palacio. Dami estaba esperando ansioso a que llegara el pelinegro, pues ya anochecía, y se asustó al verlo llegar sigilosamente. Así que le preguntó cómo entró y al saber que un conocido le ayudó, fue a chismear al muro, notando que era un joven amo apuesto quien le ayudó. Esto le hizo pensar que quizá el gobernador se refería a que Yeonju se metía en problemas porque tenía otros amantes, pero no lo creía posible porque el moreno era 10 veces más guapo que ese hombre. Días después, el gobernador recibió un reporte de lo que había hecho el pelinegro en su ausencia, y al parecer se portó bien, lo que le hizo sospechar aún más, aunque de todas maneras descubriría cualquier plan que estuviera armando aquel chico. Después de todo, su cuerpo ya lo tenía más que domesticado. Así, luego de haberlo hecho como animales, Hirian le dio de probar alcohol, prometiéndole dar unos dulces si es que lo bebía todo, solo que notó la expresión de dolor del más bajo y al ver mejor su boca, se dio cuenta de la herida en su lengua, la cual no era fresca. A lo que el menor se excusó con que fue al comer un pedazo de pan, pero esto no fue suficiente para el inspector, quien lo observó dormir mientras pensaba en que era una herida demasiado profunda para ser solo una mordida casual. Por ello fue que durante la noche ordenó que despertaran a Dami para interrogarlo, cuestionándole cuándo y cómo se hizo la herida en la boca, y aunque respondió igual que Yeonju, el más alto dijo que este le había dicho que se cayó de cara, notando que el sirviente mentía para encubrir al de piel pálida, así que lo castigó con una golpiza para que soltara toda la información. Así descubrió que el pelinegro había escapado 2 veces de la residencia, supuestamente para encontrarse con su amante. Aunque él no creía eso, sospechaba que planeaba vengarse de él y seguro tenía un cómplice. Así que le ordenó a un sirviente averiguar quién era el hombre al que se refería Dami y llevar al jefe Choi para interrogarlo. A la mañana siguiente, y estando a solas, otro sirviente fue a llevarle una bandeja de agua para que se lavara Yeonju, lo que le extrañó porque esa era una tarea para el castaño. Así fue que se enteró que Dami ya no sería su sirviente por haber desobedecido las órdenes del gobernador y que lo más probable es que lo sacrificaría por su ofensa. El pelinegro se preocupó por lo que pasaría con su sirviente y fue a ver al gobernador para suplicarle por la vida de Dami. Aún así, el más alto quería castigarlo por desobedecerlo. Lo que más le molestaba era tener que desconfiar del chico con el que compartía sus noches y que debió prever cómo reaccionaría si se enteraba de su ofensa. El más joven volvió a suplicar que solo lo echara, y al ver el cariño que le tenía a aquel sirviente, ordenó que amarraran a este a un árbol cercano, poniendo a prueba al pelinegro y dándole un arco para que le demostrara su habilidad con este. El moreno se puso detrás de él para ayudarle a apuntar a Dami, dejando en claro al menor que era mucho más cruel y despiadado de lo que pensaba,
ya que solo aquel acto le recordaba lo que le había pasado a su familia. Yeonju soltó el arco para dejar de apuntar a su amigo, enfrentando al gobernador y diciendo que ahora entendía que nunca dejó de sospechar de él y que pensaba que aún quería vengarse, por eso prefería que lo castigaran directamente a él. Después de todo, para Hye-ryang solo era un cuerpo que usaba para saciar sus necesidades y que dejara de fingir que le tenía cierto cariño. De ese modo tomó la flecha que antes iba a utilizar para infligirse una herida en la pierna delante del más alto, dejando impactado tanto a este como a su sirviente. El pelinegro despertó horas después en una habitación, siendo cuidado por Dami, quien lloró por todo lo que su amo tuvo que hacer para defenderlo. Con ello, Yeonju recordó que luego de clavarse la flecha, el moreno lo había detenido para que no se lastimara más o podría hacerse un daño grave en la pierna, y él le había contestado que solo le ahorraba tiempo y se estaba castigando a sí mismo, lo que enfureció al inspector. Vio cómo el mayor estaba molesto y preocupado por la herida, confundiéndolo porque antes este había actuado tan frío al amenazar a su sirviente, pero con él mostraba otra faceta y aquello de cierta manera lo hacía sentirse bien. Por otra parte, Hye-ryang mandó a llamar a Moon-won, el administrador de obras públicas, para que confesara todo lo que debía. Así le contó que su encuentro con Yeonju fue solo casualidad y que lo más probable es que el joven había huido del palacio porque no le dejaban ir a la tumba de su hermano. Sin embargo, el más alto se burló de que lo defendiera tanto luego de que el de piel pálida lo usara y tirara. Él entendía mejor al chico, puesto que incluso cuando se entregó al administrador, no había abierto su corazón y solo estuvo con él para mantener con vida a su hermano enfermo, pero nunca se entregaría al gobernador solo para vivir una vida mejor, cuando él era el culpable de la aniquilación de su familia. Sabía que Yeonju seguía con su plan de vengarse de él, pero para Moon-won aquello era imposible, porque entonces no había razones para que el moreno lo tomara como amante, solo que este se justificó que tenía curiosidad por ver cómo ese joven arrogante y de aspecto fino se desenvolvía en la cama, además de que le gustaba ver lo huraño que era con él, a pesar de que intentaba ganarse su favor para vengarse. Para el administrador aquello no era así, pues hacía poco el pelinegro lo perdonó por la vez que se aprovechó de él en las celdas y pensó que el chico había cambiado para mejor porque estaba feliz al lado de Hye-ryang. Le molestaba que este solo desconfiara del más joven y que lo usara como un juguete. Esto dejó pensativo al más alto y fue a visitar a Yeonju a su habitación, quien aún seguía dormido debido a la fiebre que tenía. Recordó cómo un sirviente había revisado la habitación del chico y había encontrado un colgante decorativo que al parecer compró para el gobernador. A su mente llegaron las palabras que el otro había dicho, sobre que solo lo veía como un cuerpo para usar, y tomó la mano del más bajo, dudando de si lo que había sospechado hasta ahora no era cierto y realmente aquel chico le tenía afecto. Al día siguiente, Hye-ryang fue a verificar el estado de su herida, indicándole a Dami cómo cuidar de esta antes de irse a atender asuntos de trabajo. Durante el día, Yeonju notó que por más que el gobernador se mostraba despreocupado con él, los demás sirvientes estaban vigilándolo y atento a que no saliera de su habitación. Al parecer seguía sospechando de él. En la noche, el moreno fue a visitarlo para dormir con él y cuidarlo, lo que avergonzó al menor por lo descarado que era el otro. Aún así pensaba seguir con su plan de venganza y no se detendría por más que el mayor actuara más atento. Cuando amaneció, Yundo le informó a Hye-ryang que no había podido traer consigo al jefe Choi, debido a que desvivió por el ataque de un tigre. Además que no podía verificar que fue cierto sobre si el accidente era real o no, porque ya lo habían enterrado. El vicegobernador comentó que sabía de la escapada de Yeonju y que por la orden que le había dado de llevarle al jefe Choi, sabía que él sospechaba de su amante, así que podía ser que la desvivisión de aquel hombre no haya sido solo un accidente, sino algo planeado para silenciarlo. No obstante, el moreno dijo que aunque podía ser cierto, solo eran especulaciones, lo que sorprendió a Yundo, quien le pidió que desterrara de inmediato a aquel joven para no arriesgar su vida, por más que solo fuera una pequeña posibilidad. El más alto se negó a aquello, puesto que no quería castigar a su amante solo por ciertas sospechas, y que ya tenía un plan para evitar que la venganza del menor se llevara a cabo si es que fueran reales las sospechas. Esto porque había ordenado a Wang Hun desvivir a Gilsu, el hombre con el que Yeonju había hablado para tener el veneno. El plan para desvivirlo era hacerlo durante una cacería que Hye-ryang organizaba, y debía pasar esa prueba de lealtad para que el gobernador lo dejara vivir. Si no pasaba la prueba, simplemente escogería a otro hombre del clan que sí quisiera ayudarlos y traicionar a sus hombres.
Fue de esta manera que Wang Hun se convenció de que debía seguir las órdenes del inspector para sobrevivir, más porque sabía que era él quien tenía el poder en ese momento. Por todo ello, era que el moreno estaba seguro de que Yeonju no podría vengarse de él. Estaba atado de manos y no tenía a quien pedir ayuda, pero para Yundo era distinto, si es que no tenía forma de comprobar sus sospechas. Tampoco tenía forma de confiar totalmente en él y debía tomar precaución porque siempre estaba a su alrededor. Más tarde Herian fue a ver al pelinegro, quien estaba sentado fuera de su habitación. Al parecer quería salir a caminar, pero por la lesión en su pierna no podía y creía que era porque estaba débil por descansar tanto. Así fue que el más alto se arrodilló frente a él para masajear su muslo, solo que aprovechó para tocarlo de más, lo que avergonzó al menor, pero aún así el gobernador se puso encima de él para darle un pequeño beso en sus labios. Recordó que en su conversación con Yundo le había dicho a este que no tenía motivos para confiar en el chico, pero luego de haber experimentado su dulce trato y palabras, dudaba si era sincero o no con él, aunque si realmente era sincero y no confiaba en él, esto causaría dolor en el menor y no quería lastimarlo. Al separarse del beso, el mayor le cuestionó si era cierto lo que le dijo antes de querer estar con él por afecto sincero, lo que dejó sorprendido a Yeonju. Al parecer el moreno quería confiar en él. El pelinegro dijo que no lo sabía, puesto que en ese momento estaba enfadado con él por todo lo que le hizo pasar ese último tiempo. Por esto el gobernador le hizo otra pregunta y era la razón del por qué quiso ser su sirviente, ya que no era como si le pidiera obsequios. Lo único que siempre le pedía eran dulces, y cualquier dueño con algo de dinero podía dárselos. La pregunta hizo recordar al menor la trágica pérdida de su hermano, y respondió que era porque quería regresar a Hanseong, lo que podía ser posible por el alto rango que el inspector poseía. El contrario le recordó que tenía ese puesto gracias a lo que le hizo a su familia, y lo único que el joven pudo hacer para desviar un poco el tema fue que antes del incidente él lo admiraba por su valentía y fuerza al vencer a los bandidos en la frontera. Esta respuesta hizo reír al más alto, quien dijo que no podía entenderlo. Cuanto más lo conocía, más complicado era, y decidió pedirle ir juntos a caminar mientras tomaba su mano. El mayor lo llevó a cuestas en su espalda por la lesión, solo que la lluvia arruinó su caminata y tuvieron que volver rápido. Yeonju había terminado completamente mojado, mientras que el otro no, ya que el pelinegro lo había protegido de la lluvia, lo que le causó risas al gobernador y dejó pensativo al contrario, puesto que últimamente el moreno se veía más feliz que cuando lo conoció. Esto causó un sonrojo en él, quejándose por las burlas del otro y quitándose la ropa mojada antes de que Herian le diera su túnica para que no se resfriara, a lo que el menor la aceptó a regañadientes. Allí notó que en la prenda estaba el colgante decorativo que había comprado, y el contrario explicó que sabía que compró esa baratija para él, así que quería saber la razón por la que la compró. Le respondió que fue porque era llamativa y era firme como él, lo que provocó que el mayor lo abrazara desde atrás, preguntando si es que él tenía ese tipo de presencia. Yeonju terminó diciendo que no era feo de ver mientras se sonrojaba por la cercanía que mantenían y cuestionó por qué tantas preguntas, aceptando que sí lo compró para él. Sin embargo, fue interrumpido por el contrario, quien lo besó profundamente y le vio a los ojos, pidiendo que lo hicieran y así empezaron su apasionado encuentro. Mientras lo hacían, y debido a la intensidad de los movimientos, Herian los había empujado sin querer hasta donde el techo terminaba y la lluvia les llegaba. Por ello fue que el menor le pidió moverse, pero el gobernador se rió por la ternura del otro y lo cargó aún sin salir de él, para ir a un lugar seco, solo que por la posición y con cada paso, Yeonju no podía aguantar todo lo que sentía y terminó cuando el mayor le susurró al oído. Lo siguieron haciendo hasta que el de piel pálida llegó con tanta intensidad que pensó que se había hecho del baño encima, aunque fue el moreno quien le explicó que los hombres también podían llegar a ese estado cuando experimentaban una gran satisfacción. Al parecer para el más joven era la primera vez y se avergonzó por su inexperiencia, lo que fue tierno para el mayor y lo abrazó para consolarlo, esperando a que su enojo bajara por más que quisiera seguir tomándolo. El pelinegro se sonrojó por su amable trato y cerró los ojos para inhalar aquel aroma de su cuerpo sudado junto con el de la lluvia. Yeonju decidió pedirle que continuara, ya que podía notar cuán duro estaba y luego de que el otro le besara la frente, volvieron a su apasionado encuentro, donde el más alto buscó complacerlo y tratarlo bien, causando que con ello el menor recordara lo que le dijo a Gilsu de quitarse la vida cuando lograra desvivir al gobernador.
Su objetivo seguía siendo el mismo. Después de todo, por más que el otro le satisficiera en la cama, era solo algo pasajero, así que no entendía por qué seguía buscando que el otro continuara entre sus piernas. Luego de hacerlo y que la lluvia se calmara, fueron interrumpidos por un ruido extraño de afuera, descubriendo que era la gata que antes había visto el pelinegro, y al parecer se había asustado al ver a Hye-ryang, pues estaba sobre un charco, mojándose para evitarlo. Por esto fue que Yeon-ju atrajo al animal al interior, jugando con el colgante que le compró a su amante y dándole mimos, lo que fue una imagen encantadora para el mayor, pero le advirtió al chico que cuidara del colgante porque era un regalo preciado para él. Así terminaron hablando sobre que el gobernante tenía un gran sentido de la moda al vestir y que podía ser porque su madre fue una giseng, es decir, una mujer de compañía que entretenía a los hombres. El moreno recordó cómo su madre lo dejó irse con su padre para que tuviera un mejor futuro, y así fue aceptado en la casa de aquel noble, donde tenía un hermano mayor con quien asistía a clases. Al parecer, la esposa de su padre fue estricta, pero le dio la libertad de escoger entre estudiar o dedicarse al combate. Sin embargo, él no había querido seguir el camino difícil y despiadado del combate, pero fue orillado a hacerlo porque al ser un hijo ilegítimo, su madrastra quiso desvivirlo por haber superado a su hermano mayor, tanto en sus estudios como en el combate. Así fue como terminó siendo abandonado por su padre en un lugar lejano, donde tuvo que luchar como un salvaje para sobrevivir y con el rencor creciendo en su corazón por la traición de su familia. Vemos que Hye-ryang se hizo la cicatriz del rostro. Al pelear y vivir junto a malhechores y niños buenos para nada, el moreno se sentía en desgracia al punto de no saber ni por qué seguía vivo, hasta que un día el hermano menor del rey, quien se interesaba por los asuntos militares del reino, le ofreció un puesto de oficial. El príncipe, quien admiraba las agallas del moreno, al ver su duda para aceptar, por considerarse a sí mismo un don nadie, le dice que cree que él podría generar alguna mejora en ese lugar, pidiéndole que al menos lo intente y afirmando que si logra destacar como oficial, sería un triunfo para él y una molestia para la familia que una vez lo desechó. Hye-ryang, queriendo probarse a sí mismo, acepta el puesto y pasa los siguientes años cometiendo actos imperdonables, haciendo todo lo necesario para defender la zona del ataque de los forajidos. Aún así, un día el reino se vio realmente amenazado y no estaba en condiciones de lanzar un ataque militar de gran escala. Fue cuando el príncipe le pidió al de piel morena su apoyo para atacar al estado, deshaciéndose del consejero y de sus hijos para desestabilizar la situación y así finalmente obtener el trono. Ese consejero resultó ser el padre de Yeon-ju. De vuelta en el presente, el mayor, al recordar su pasado, deja la conversación que estaba teniendo con el pelinegro a la mitad, dejando a este fastidiado y con cara de disgusto, lo que lleva al más alto a hacerle cosquillas para terminar tirados en el suelo, riendo juntos. Mientras el inspector seguía perdido en sus recuerdos sobre cómo llegó a ser quien es hoy en día, ascendiendo a costa de la vida de otros para que así cuando llegara a la cima nadie pudiera desecharlo otra vez como hizo su familia, es sorprendido por el más bajo, quien quejándose de su estado ausente, termina besándolo, ganándose unas cuantas burlas por su actitud tímida luego de hacerlo. Habiendo relajado el ambiente, el moreno aprovecha para abrirse emocionalmente y termina por pedirle al pelinegro que sea su amante, dejando a este con las emociones muy confusas. A la mañana siguiente, vemos a Yeon-ju escondiendo en el patio unas dosis de veneno que ha recibido para llevar a cabo su plan, pero las mismas aún no son suficientes para desvivir a una persona. Los días siguientes fueron tranquilos y muy calurosos. Pasaron jugando juegos de mesa y haciéndose peinados divertidos mutuamente. Estaban llenos de alegría, pero eso solo hacía que el menor se sintiera aún más confuso, afirmándose a sí mismo que no debía olvidar su venganza, pero sin entender por qué está comportándose de manera dulce, cuando debería estar preparándose para llevar a cabo su plan inicial. Una noche, mientras admiraban juntos la luna llena, el inspector invita al menor a que lo acompañe al evento de cacería, evento que según sus planes es el último antes de llevar a cabo su venganza, por lo que luego de que el primero le explique que solamente quiere su compañía porque en realidad no tiene mucho que hacer allí, el menor acepta. El día del evento de cacería, Hil-soo se encuentra en el bosque con Wang-hun, quien luego de intercambiar unas filosas palabras menciona su intención de hacer las paces.
lo que el moreno aprovecha para llevar a cabo el plan del inspector para desvivirlo y sugiere ir a un sitio más tranquilo para hablar mejor, donde el noble, luego de pedirle ayuda para conseguir el apoyo de su gente, le menciona que el inspector desvivirá pronto a manos de aquel a quien le confió su lecho. Por otro lado, el pelinegro se cuestiona el haber asistido al evento, ya que no tiene nada para hacer más allá de admirar el paisaje, y por eso Herian lo invita a cabalgar juntos. Mientras van por el bosque, montando el mismo caballo, el más alto aprovecha para acariciar de más al menor, y ante la preocupación de este por si alguien los ve, el mayor da la orden de que no los sigan y aumenta la velocidad del trote hasta llegar a un lugar alto con una hermosa vista. Herian expresa cómo el paisaje de la naturaleza lo ayuda a sobrellevar el peso de esos sentimientos de culpa que a veces lo agobian, razón por la cual decidió llevar al menor hasta allí, ya que últimamente este había estado algo melancólico. El de piel pálida sin saber qué responder, se desmonta del caballo y empieza a juntar unas peculiares flores, que luego de haber sido presionado a explicar su propósito, dice que tales flores, al apretarlas, liberan un néctar muy dulce y rico, provocando una clara burla de parte del moreno, y termina siendo llevado a una cabaña cercana para tener intimidad. Mientras tanto, en la capital, Dami salió con unos amigos y les contó de sus planes a futuro cuando acabase su empleo como sirviente, sobre abrir una taberna donde servir vino de arroz y bollos caseros. Pero sus amigos, confundidos, creyendo que él era el amante del inspector y que no querría abandonar la vida de lujo, terminan siendo sorprendidos con las historias del sirviente sobre el verdadero amante del inspector. En eso se encuentran con Moonwon, quien al parecer intenta obtener información sobre lo que ocurre dentro de la residencia del auditor, pero sin haber obtenido resultados, corre hacia el castaño apenas verlo, ya que este conoce a Yeonju. Por otro lado, continúa la conversación de Gilsu y Wang Hung, quien acusa al primero de confabular para desvivir al inspector, el otro le menciona antiguas órdenes letales dadas por Herian para contraatacar, afirmando que la solución para recuperar el control de sus tierras es deshacerse del moreno. Cuando una flecha pasa rozándolos y el moreno, al intuir que es el inspector observándolos, decide de una vez llevar a cabo el plan principal de desvivir a Gilsu, pero cuando está a punto de lograrlo, este alcanza un arma filosa y se lo clava al contrario, terminando por caer los dos sin vida en el suelo. Yeonju, al enterarse del altercado, teme que el más alto se haya enterado de su complot con Gilsu, ya que aún no le había conseguido dar todo el veneno necesario para llevar a cabo su plan, pero pronto vuelve a la calma, sabiendo que al menos su posición junto al inspector sigue intacta, por lo que aún tiene esperanzas de que todo salga como espera. La mañana siguiente, cuando el más bajo estaba ayudando al mayor a darse un baño, recordó una conversación que tuvo de pequeño con su padre sobre el inspector. En aquel entonces sentía admiración por él e incluso estaba de acuerdo con sus despiadados ideales, y entiende que si no fuera por lo que le ocurrió a su familia, esos sentimientos perdurarían hasta el día de hoy, lo que lo lleva a pensar en perdonar al más alto y ser feliz con él. Sin embargo, esa noche, con la excusa de beber un trago para conciliar el sueño, y decidido a ignorar sus sentimientos para seguir con su plan, pone en una botella de licor el poco veneno que posee, con la intención de al menos debilitar al moreno durante la noche, y antes del amanecer poder terminar con la vida de ambos. Pero luego de colocar el veneno en la botella, Dami llega para comunicarle que debe ir al pabellón principal a elegir telas para unas prendas nuevas. Con mucha ansiedad, el pelinegro deja la habitación y el sirviente aprovecha para limpiarla un poco. Mientras lo hace, este ve la botella de licor anteriormente envenenada y la agarra con la intención de probar un poco de licor de calidad, sin tener idea de lo que su amo había hecho. Afortunadamente, el menor vuelve a tiempo para quitarle la botella y, muy alterado, luego de confirmar que el castaño no había tomado del licor, le grita que no toque sus cosas. A pesar de que luego se disculpa, echándole la culpa a su falta de sueño, Dami sale de la habitación recordando las preguntas que Moonwon le hizo unos días antes sobre si creía que Yeonju se encontraba afligido o preocupado. En el momento no había entendido esas preguntas, pero ahora no puede evitar cuestionarse si realmente quizás le ocurre algo al pelinegro. Esa noche, mientras el más bajo le sirve la cena al inspector, este le dice que esta noche no beberá, pero el primero, sabiendo que es su única oportunidad para darle el licor con el veneno, le dice que él sí tiene ganas de beber, y de esta forma logra convencerlo.
Mientras el auditor está a punto de tomar su primer sorbo, el pelinegro recuerda a su familia yaciendo en el suelo, pero no puede evitar también recordar al más alto cuidando de él, haciéndolo sentir una punzada de culpa. En ese momento, un sirviente interrumpe para avisar que Dami no se encuentra bien, y el más bajo tiene el presentimiento de que quizás este le había mentido sobre no haber tomado del licor. El moreno, al ver su cara de preocupación, le dice que vaya a visitar a su sirviente. Cuando el de piel pálida llega donde está el castaño y ve el mal estado en el que se encuentra, preocupado lo interroga nuevamente sobre el licor y este admite haber bebido tan solo 2 tragos. Yeonju decide confesar, sabiendo que quizás la cantidad de veneno no es suficiente para desvivir a una persona, pero el mero contacto con la sustancia era muy intensa y teme por la salud de su acompañante. Ante esto, un médico llega para ayudar al sirviente y le informa al inspector la situación. Para este punto, el más bajo se encuentra atado en un almacén, pero alcanza a escuchar que su sirviente pronto mejorará, lo que lo hace sentir aliviado. Luego de esto, vemos a Hyeryang cuestionando su propia capacidad de desvivir a la gente sin un dejo de duda. Teniendo un ataque de ansiedad ante sus propios actos, empieza a pensar en cómo llegó a ese punto sin retorno. Recuerda cuando fue donde su padre se había encontrado con un viejo amigo, quien intentó desvivirlo debido a todo el mal que hizo a tanta gente inocente, pero él terminó quitando la vida a su amigo. Luego quiso demostrarle a su padre que no solo no pudieron desvivirlo, sino que había vuelto más fuerte, como si ese acto fuera su justicia. Pensando en cómo, a pesar de no haber logrado confiar plenamente en el pelinegro, lo mantuvo a su lado, sabiendo que podía ser una amenaza y, con rabia, saliendo de sus pensamientos, arroja el regalo que éste una vez le dio y acto seguido va donde el pelinegro se encuentra atado y lo arrastra a sus aposentos, ordenando que nadie se acerque a ese lugar. Una vez allí le comenta lo ingenioso que fue al organizar su plan con tan solo haberse escapado 2 veces de la residencia y lo hábil que fue al haber podido mantener oculta la sustancia a pesar de toda la vigilancia que tenía. También le cuestiona por qué no le administró la sustancia antes, si quizás estaba divirtiéndose con él o si fue lo que lo hacía sentir en privado lo que lo detuvo hasta ahora. A lo que el más bajo le responde que todo el tiempo imaginaba al más alto retorciéndose de dolor y desviviendo lentamente, que nunca se sintió a gusto en sus brazos y le asqueaba el tener un cuerpo que reaccionaba a sus caricias. Si no llevó a cabo su venganza antes, fue por el hecho de que la cantidad de sustancia no era suficiente para desvivir a una persona. Sin embargo, en su interior sabía que a pesar de todo, supo disfrutar de los momentos junto al más alto, logrando sentir felicidad y llegando a pensar que quizás algún día podría llegar a perdonarlo. Saliendo de sus pensamientos, termina por pedirle al más alto que termine con todo esto y le quite la vida de una vez, a lo que el mayor responde con ironía, obligándolo a beber una sustancia fuerte que hacía que tuviera ganas de hacerlo, alegando que no tiene interés en darle un final rápido a su querido amante, además de que lo único real que hay entre ellos es el deseo. Un rato más tarde, Yeonju se encuentra retorciéndose en el piso y temblando por el efecto del brebaje, pidiendo que por favor pare con ello cuando el otro solamente lo observaba. Viendo esto, el mayor decide ayudarlo a aliviarse, aunque el otro siga negándose a pedir y aceptar su ayuda. Luego de un buen rato haciéndolo, le dice que si logra abstenerse de terminar, cumplirá su deseo de que lo desviva, lo cual el menor ante tanta estimulación no logra, y termina alegando que entonces terminará con su propia vida él mismo. Inician una discusión en la que se reclaman el uno al otro todos los sentimientos que ninguno de los dos quiere aceptar, ahogados por el deseo de venganza, desconfianza y resentimiento, hasta que el más bajo logra ponerse encima del moreno, apretando con las manos su cuello, lo cual el más alto permite, diciéndole que lo desviva si es que puede. El pelinegro empieza a dudar, sintiendo que él mismo se ahoga y terminando por rendirse, recibiendo burlas sarcásticas de parte del más alto, quien termina agarrándole a la fuerza para hacerlo nuevamente, diciéndole que puede golpearlo cuanto quiera, que él no tiene intención alguna de dejarlo ir jamás. Un par de días después, el vicegobernador Yundo hace una visita para informar la situación sobre las facciones anteriormente lideradas por los difuntos Hwang Hun y Gilsu, lo cual es favorable para el inspector, por lo que el único obstáculo ahora es el líder de un clan del norte, el cual parece ser un hombre retorcido y difícil de controlar. Por último, Yundo decide preguntar si pretende seguir haciendo uso de Yeonju, asumiendo que él es el culpable de las heridas que el inspector presenta ese día,
a lo que este responde que el menor le ha cautivado en exceso y reivindicando el error de haber sido demasiado permisivo con él, se está encargando ahora de fracturar su mente, al punto de que ni siquiera pueda pedirle que lo desviva. El más alto piensa en viajar al norte durante pleno invierno, mientras revive en su mente un bello momento que compartió con el menor en el paseo a caballo que hicieron en el evento de cacería, y en contraste vemos al actual Jong-yu malherido y con los pies encadenados. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen.